prueba es el 15 de noviembre, porque la semana del 22, si no me equivoco, estoy corroborando, el 15, hablé con Felipe, creo que el 15 de noviembre, estoy casi 100% seguro, porque si la semana del 22 queda para poder hacer las recuperativas, y después de eso, el 22 las recuperativas y la entrega de los trabajos, si no me equivoco. ¿Cómo cuántas clases entonces? Quedan 3 clases. Queda la hoy día que terminamos emoción, queda lenguaje y cognición, y inteligencia y algo más. Y serio. Si no me equivoco, el 22. Terminando acá, justo estoy hablando de esta fecha, pero no la encuentro. Acá. Acá está, sí. 15 de noviembre la solemne, 22 de noviembre entrega de trabajo y recuperativo. ¿Ya? ¿El examen cuándo sería? El examen, a mí me llega un mail como mitad de noviembre y en la escuela sacan los exámenes. Porque lo tiene que hacer calzar con los otros cursos. No pueden repetir examen más de uno al día, etcétera, etcétera. Entonces eso no depende de mí. Creo que normalmente lo tiran la primera semana de diciembre. Normalmente. Si no me equivoco, 5. Pero eso lo vienen con los ayudantes. Yo no tengo desconozco. ¿Ya? Profe, ¿es mínimo 5 o máximo? Creo que es como 5, mínimo y máximo 5, porque son 60, justo. Sí tenemos que hacer reputación. O sea, yo tengo la impresión, por la pauta que yo vi, que eran 5, siempre pueden negociar con los ayudantes, yo creo cierta flexibilidad en caso de. ¿Sabes? Eso. ¿Estamos ok? ¿Temas formales? ¿Sí? Se los dejo anotados para que lo tengan. Ok, vamos a nuestra introducción. Hoy día, ya. Hoy día, entonces lo que vamos a hacer es terminar de ver lo que empezamos la semana pasada respecto al tema de emoción. ¿Sí? La semana pasada, esta clase ustedes quedó grabada, así que pueden revisarla y re-revisarla y muchas veces revisarla. La semana pasada lo que estuvimos viendo fue principalmente la idea de cuál es la posición o el lugar que la teoría de las emociones va a ocupar dentro del campo de la psicología, ¿no? Estuvimos viendo con Paul Ekman, que es este gran autor muy famoso, ¿no? Un poco principalmente esta idea de que la emoción, y esto es algo que nos va a pasar no solo en emoción, también en otras teorías, pero que en emociones particularmente relevantes, estamos viendo que no sabemos todavía a esta altura muy bien qué es una emoción o cómo es una emoción, ¿no? Aquí apunto con esto que cientos de años después de que empezamos a estudiar la emoción, y las emociones son algo que son importantes desde los griegos para adelante, como teóricamente, filosóficamente, pese a todo el tiempo, todavía no tenemos una teoría unificada y como constituida de qué es una emoción, cómo funciona, por qué existen, para qué las tenemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que, históricamente, desde la modernidad en adelante, la emoción o las emociones han ocupado un lugar como secundario y marginal en el campo social, ¿no? Toda nuestra estructura social, hoy por hoy, está construida alrededor de la idea de que las emociones son algo malo, que tenemos que evitar, ¿no? Las emociones son cosas que nos llevan a errores. Esa es la expresión cultural que tenemos al respecto de esto, ¿no? El ejemplo más típico y clásico es la política, ¿no? Cuando la gente dice, viste, él dijo eso y no lo pensó bien, como si fuera algo malo, como que hubiese una especie de dicotomía o oposición natural entre pensamiento y emoción. Y en esa como dicotomía, pensamientos fueron procesos psicológicos mucho más elevados y útiles, y la emoción fuera algo más como innato, residual y malo a ser evitado, ¿no?
Durante mucho tiempo se prohibió el acceso a voto a las mujeres porque eran emocionales y se consideraba que iban a votar estupideces. Por lo mismo se les prohibió durante mucho tiempo el acceso a la política a las mujeres. ¿Por qué? Porque eran más emocionales, ya sea por su constitución biológica o lo que sea, ¿no? Todas estas injusticias y todas estas formas de como maltratar la diferencia se han sostenido bajo esta idea de que la emoción es algo instintual, básico, pero que esencialmente caótico, ¿no? Como, ¿por qué lo hiciste? Que no sé, dejé de pensar y actué lo que sentía en el momento, ¿no? Como si, insisto, como si fuera algo malo. ¿Por qué marco tanto eso? Porque lo que hemos visto en los últimos 20 años, en teoría social, es que hay como una especie de resurgimiento o de revival de la importancia de la emoción, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, como el estallido social, que no se entienden si no entendemos el rol de la emoción en el Chile contemporáneo, ¿no? O sea, la emoción, hoy por hoy, vuelve a ocupar un lugar como mega protagónico en las teorías sociales para entender el mundo social y para entender a las personas y cómo actúan, ¿no? Dicho eso, ¿qué sabemos desde la psicología cognitiva? Sabemos que las emociones han sido consideradas una especie de instinto básico. Freud tiene un trabajo sobre la emoción, que él va a cambiar, que va a llamar pulsión, que va a diferenciar del instinto mediante una serie de reglas. Y fuimos viendo algunos de los grandes modelos, o de los modelos más famosos o más conocidos que la psicología ha producido para pensar la emoción. Principalmente, de todos los modelos que hay, porque hay montones, nosotros, a mí me interesa particularmente este modelo, que es el modelo de Plutchik, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los primeros modelos que va a permitir hacer una articulación entre lo que se llaman las emociones primarias y las emociones secundarias, ¿sí? ¿Qué sabemos de esto? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan del conductismo. El conductismo, siendo la teoría reduccionista y charcha que es en muchas cosas, e interesante para otras, incluso el conductismo en su momento llegó a decir, hay ciertas cosas que son innatas. ¿Qué son? Emociones. Todas las criaturas vivas nacen con 3 emociones innatas, ¿no? O sea, incluso Watson, en su afán de decir que nacemos o venimos como una pizarra en blanco, tiene que reconocer una especie de universalidad de ciertas tendencias en lo humano, ¿sí? Nosotros en la clase pasada dijimos, para que algo sea considerado universal, tiene que seguir ciertas reglas. Y siguiendo esa idea, los investigadores de ciencias sociales y de psicología han llegado a la idea de que existen algunas emociones que son universales. ¿Universales en qué sentido? En que todos los lugares del mundo, todas las culturas, todas las sociedades tienen ciertas emociones compartidas. ¿Qué las provoca? Es distinto. La intensidad con la que se vive es distinto. Las formas en que se pueden expresar son distintas, pero se sienten. Dentro de eso, ¿cuáles están? Pena, alegría, rabia, y se me está yendo una, son 7. La emoción primaria. Lo vimos la semana pasada, no me acuerdo la memoria. Miedo, asco. Miedo, asco, sí. Sorpresa. Sorpresa, ya. Miedo, asco, sorpresa, alegría, rabia, pena o tristeza y. ¿Cuánta una? Ira. Ira, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Esas emociones, como les decía, son primarias. Si ustedes viajan a la tribu de los tucutucu en un lugar muy lejano, van a tener esta emoción. Insisto, lo interesante es que las va a producir. Nosotros tendemos, esto es un rasgo muy eurocéntrico y antropocéntrico, tendemos a pensar que así como nosotros sentimos las cosas, todo el mundo siente las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos estas fotos de, no sé, como la madre que sufre por la muerte del hijo, ¿no? Durante mucho tiempo, en Occidente, la madre no sufría la muerte del hijo, les daba lo mismo, tenían como 17 a lo largo de la vida, no existían métodos anticonceptivos, tenían montones de hijos, los encariñaban por eso. Eso está en la historia de la infancia, lo sabemos los que trabajamos en infancia. Cuando Ekman dice, por ejemplo, esa expresión es universal, no es universal, la emoción es universal. La expresión, la forma facial de la expresión es universal. ¿Qué produce eso? Es cultural. ¿Sí?
Ahí Ekman como que cuadrea y le han dado como caja por ese lado, ¿sí? Ahora, sobre esas emociones primarias, vemos que aparecen un montón de emociones secundarias, que son formas o intensidades de estas emociones primarias que van a variar culturalmente entonces, ¿sí? No sé si ustedes cachan, por ejemplo, me encantaba esto cuando era chico, me da mucha risa, que durante mucho tiempo en Chile, y esto es una costumbre que viene de Grecia antigua, ¿no? Cuando moría alguien, esta es una costumbre occidental, tú le pagabas a la gente para que fuera a llorar al funeral, ¿cachan eso, no? Es decir, como para mostrar que la persona es importante, pero tú contratabas un grupo de pelotudos, ¿cachai? Y decís como ya, vayan a llorar. La gente llegaba y decía, no, ¿por qué tú serás el mejor de todos nosotros? ¿Cachai? Y tú, como persona que no decías como, uy, puta que era buena esta persona, Dios mío, ¿cachai? ¿No? La gente se rompía la ropa y se agarraba al féretro, así, no, se lo llévenme a mí, ¿cachai? ¿No? Y eso era, ¿por qué? Y tú como espectador decís como, wow, qué pena, ¿por qué murió? Y se contagiaba la emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte era una cosa triste y había que hacer que fuera triste, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se jugaba con la expresión cultural de la pena, ¿no? Eso que estamos hablando va en esta línea y importa que quede súper claro, ¿sí? Si bien hay emociones universales que son compartidas, que tienen formas de manifestación facial, que son para todos iguales, y aparte de eso sabemos que hay otras emociones que son derivadas de estas, que son culturales, la forma en que aparezca la emoción en lo social, la forma en como yo vivo la emoción, la forma en que yo aprendo a relacionarme a la emoción, va a depender de un montón de cosas. Mucha gente llega a terapia por eso, ojo, obvio, ¿no? Como es que cuando algo me da pena no sé regularlo, o es que en verdad todo siento que me hace sentir triste, o me siento frágil, o etcétera, ¿no? ¿De qué va a depender? ¿Por qué sabemos que influye en cómo se vive la emoción? Por una parte, el género. Existe una idea que se llaman normas de expresión de la emoción. Esto lo vimos la semana pasada. Por ejemplo, en Chile y en Occidente en general, está mucho más validado que una mujer exprese una emoción a que un hombre exprese una emoción, ¿sí? Por ejemplo, frente a la misma idea o sensación de tener pena o angustia, todavía vive una cultura tan particularmente rara e idiota en que se piensa que las mujeres pueden pedir ayuda. Por ejemplo, estoy triste, voy a terapia. Pero un hombre que pide ayuda y va a terapia es alguien que es débil y se sanciona socialmente, ¿no? En ese sentido, siguiendo esa línea, la experiencia de la emoción, la forma en que influye en género y cultura en la emoción, va a repercutir en cómo se pueden expresar las emociones, qué emociones son válidas para cada persona. Lo que se llama, esta palabra es muy linda y explica muchas cosas, lo que se llaman los repertorios emocionales, ¿sí? Hay culturas también, así como existen distintos repertorios emocionales para vincularse con las emociones, distintas culturas van a hacer que las emociones sean más individuales o colectivas. ¿En qué sentido hablo de esto? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos ideas como el éxito o el fracaso, la alegría o la pena, la rabia o la soledad, son emociones que, dependiendo de dónde estamos parados y vivos, se van a vivir como emociones propias o emociones comunes, ¿sí? Cuando miramos el octubre del 2019 en Chile, ¿cuál es la gran sensación? De que hay una emoción compartida, que es una sensación de malestar social generalizado por ciertas sensaciones de desigualdad. Por ejemplo, misma emoción que se transmite en mayo del 68 en Francia para la Revolución Estudiantil, 62, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay grandes movimientos sociales que se anclan o se articulan alrededor de emociones. El movimiento humanista y el hipismo, ¿no? ¿Qué es el movimiento hippie? Es una especie de movimiento social que condena de una emoción particular la invasión de Estados Unidos a Vietnam y otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando, estas reglas de expresión o reglas de revelación de las emociones,
van a afectar y van a modificar cómo yo vivo la emoción, la intensidad de la emoción, si puedo mostrar cultural o socialmente la emoción o no. Hay muchas emociones que la gente no muestra, ¿sí? Yo no sé si les he comentado a ustedes o lo comentan en el curso al lado, por ejemplo. Si ustedes salen de la sala, no son el curso al lado, de la otra sección. Si ustedes salen de la sala, por ejemplo, y sean bien honestos conmigo, y van pasando por la escalera y ven que hay alguien llorando, ¿qué hacen? Sean honestos. Estoy en grupo, paso. Pasen ya, me encanta la honestidad, paso largo, gracias. ¿Qué más? ¿Quién reaccionaría distinto de verdad? Lo digo como que ¿quién se iría y diría, hola, no te conozco y nunca te he visto en mi vida? ¿Te pasa algo? Si está llorando muy Se está llorando muy brígido, ¿de qué estamos hablando? Así como... está así como casi. Muy así Depende de... sola, más. Su intensidad de... ¿Ya? Perfecto. Cambiemos el ejemplo, al revés. Ustedes van caminando y ven a alguien así, feliz, así como... Sí, ¿no? Chocho, así. ¿Quién de ustedes dice, oye, qué buena, estoy contento, yo también estoy contento ahora? ¿Alguien se contagia esa emoción? ¿Por qué les pregunto eso? Porque nosotros tenemos innatamente, universalmente, ciertos mecanismos para empatizar con las emociones del otro. Si nosotros vamos caminando y vemos a alguien llorar, nos afecta. El punto es que aunque nos afecte, no actuamos en base a esa emoción. Porque tenemos esta idea todavía instalada que las emociones son privadas. Y que esa persona que está llorando ahí es como loco cuando llora en el baño. ¿Cachai? No como llora piola. Ayer hablaba con una paciente y me tiró una frase como que la encontré tan relajada, me dice como, pucha, sí, ha estado súper dura la pega, pero nada, la típica, te voy a llorar al baño un rato y volví. Así como, ¿qué? Pues sí, como que me voy a llorar frente a todo el mundo, ¿cachai? ¿No? Y el tema no era llorar o no, era como que hay espacios para llorar. Diga. El tema de que se intenta esconder los sentimientos no es lo mismo que se torne bajo el sentimiento porque uno piensa en la lógica. Por ejemplo, hay gente que se pone triste por razones ilógicas y si uno le presenta la lógica a esa persona, esa tristeza empieza a no desaparecer, pero empieza a bajar. O la desesperación o cualquier sentimiento, si uno aplica la lógica en ciertas ocasiones, no siempre. Sí, sí. Ese sentimiento se puede llegar a controlar. Sí, o sea, bueno, uno puede como organizar el pensamiento en el fondo, ¿no? Esa es como la idea, ¿sí? Supongo que esa idea de aplicar la lógica se llevó a demasiado lejos y me entendí que se tenía que aplicar cualquier situación. Ya, pero mira, siguiendo esa idea, ayer lo conversaba. ¿No le ha pasado a usted alguna vez en la vida que tú dices, cuando tengo pena, algo salió mal, y llega esa persona, en el fondo es un poco detestable, pero igual la querís, y dice como, ya, pero si no es tan grave, dice como, bueno, déjame llorar tranquilo, ¿cachai? Como, dice, pero si no es tan importante, como, es como la típica frase como de papá, cuando tú tenés pena por algo y dicen, pero es que cuando tú seas grande, en el orden del universo te das cuenta que esto no era tan relevante. En el orden del universo nada relevante, ¿no? ¿Qué clase de cosa es esa, cachai? ¿No? Como, entonces, un poco va en esa línea, por supuesto, como cuando uno ordena la idea, cuando tú dices, como, ¿por qué estás llorando? Pasa esto, bueno, si lo pensamos de acá, ¿puede causar alivio? Por supuesto, porque dais como alternativas, permitís que esa persona se despegue un poco de la emoción, ¿no? Cuando tú banalizas o trivializas la emoción, esa persona también se desconecta del argumento, como, ya, pero sigo teniendo pena. Entonces es como un balance muy delicado en que tú estás planteando, pero sí, por supuesto que la idea del pensamiento es como poder organizar la emoción, atajar la emoción y articular la emoción, como darle una mejor forma de expresión a la emoción. ¿Está bien? Entonces,
les decía eso pensando en qué, ¿no? En lo que se llaman las normas de expresión de la emoción. Esto es súper importante para nosotros psicólogos en general, ¿no? Insisto, el otro día me pasó que yo iba caminando, y esta situación es medio incómoda. Estaba con los niños caminando en el, no sé, mall comprando láminas para Pascual, que quería comprar láminas para el álbum del fútbol, y en verdad son un poco para mí, pero va a ser para él, ya, y nos sentamos a tomar un café, ¿cachai? Como ya, café y quieren un jugo, niños, ya, ¿quién quiere una torta? Así y tal, de repente estamos como sentados, un momento de silencio, papá, me salió no sé qué, el chico está como mirando, una luz, ¿cachai? Y en la mesa al lado está pasando esta conversación de como, bueno, así son las cosas, y sería bueno que lo dejáramos hasta acá, ¿no? Y no, pero es que no es justo, pero es que no es justo, y qué puedo hacer y todo. Los niños son particulares. En ese niño, o sea, en eso mi hijo chico dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando? ¿Y por qué está triste? Y yo así como, cállate. Y nada, se para el tipo y se va, ¿cachai? Y queda esta chica que tenía, no sé, 21 años, como llorando así como desconsolada. Y tú caes en ese momento incómodo, ¿cachai? Porque tú decís como, no es mi pena, no debería estar. ¿Quién termina a las 11 de la mañana en el mall? ¿No? ¿Cachai? ¿No? Porque nadie de noche en un parque, todo el mundo sabe eso. Y es como que así, te decís, oye, Laca, ¿estáis bien? ¿Cómo estáis algo? Como, ¿cachai? Ese momento que tú decís como, cae el psicólogo. Pero no, ¿cachai? El niño en ese entonces como, papá, mira, está llorando, pobrecita. Y mi hijo el chico tiene esa frase, cuando alguien llora dice, es pobrecito. Porque cuando él llora decimos, pobrecito, está llorando. Entonces dice, mira, es pobrecita. Y ahí está eso, ¿cachai? Como que eso es eso, como hasta qué punto el acto de que ella llore en público rompe un código social, que es raro. Y no es que esté bien o mal, o sea, esa es otra ecuación, digamos, es otro problema. El punto es cómo ese acto lo que hace es que rompe un esquema social, que estamos acostumbrados, que está llorando en público. ¿Qué hago? ¿Cachai? Al final dije, oye, estoy bien, pucha, qué lata, quería algo, yo te invito, quería un jugo, no sé, no, estoy bien, voy a ir a una amiga, ya que te vaya bien, lindo, chao, ¿cachai? Y ¿por qué llorar? ¿Y por qué terminaron? Y ustedes se van a separar con la mamá, como, cállate. No, que cuando los niños se dan cuenta que los papás pueden terminar, es como que siempre una amenaza, ¿cachai? Como siempre puede pasar, si ellos terminaron y estaban peleando, ¿por qué ustedes no? ¿Cachai? No sé por qué no lo saben. Reglas de revelación de la emoción. Lo mismo con la alegría. No sé si le ha pasado al revés, como, ya, esto va a ser la próxima semana, donde les pasas una nota, como un 3, y el amigo un 6. ¿Cómo te fue? Más o menos. Pero, entre uno y tú, no me fue tan bien en verdad. ¿Cachai? ¿Cuánto daste? Un 5, 9. Y tengan ganas de matarlo, que como que está disimulando la alegría. Y ya se feliz. ¿Cachai? Códigos sociales vinculados a la emoción. Las emociones son sociales y se articulan socialmente. ¿Sí? Ahora, entendiendo eso, ¿qué es lo que trato yo de marcarle? Y esto me importa que quede súper claro pensando en la prueba. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de dos formas de existencia distintas a la emoción. Va a estar la emoción como un proceso interno, el cual sigue ciertas reglas y tiene ciertas condiciones, que es lo que veíamos con Plutchnik y que veíamos con el nombre del video, bueno, no importa él, ese no es por Atkinson es otra persona, bueno, no importa, con ellos dos, que describen un poco ese proceso innato individual de la emoción, pero también ese proceso innato individual aparecen en culturas y en contextos sociales determinados, que van a trabajar con esas condiciones y van a articular, contener, posibilitar, garantizar. Hay lugares donde nosotros vamos que es mejor hablar de emociones que otros. Vamos a terapia para poder hablar de lo que sentimos, porque es un lugar que está hecho para poder hablar de lo que sentimos, ¿no?
¿no? Hay personas que nos hacen sentir más seguros para hablar de lo que sentimos y generan emociones, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay gente que tú la veís y sí quiero llorar. ¿Por qué me hace llorar él? No es que no me pegó nada, porque no sé, genera confianza. Y siento que puedo dejar que algo de esa sensación interna, que es la emoción, ¡pum!, aparezca afuera, ¿no? Entonces, están estas dos partes, la emoción como proceso interno, la emoción como efecto de lo social, o en relación con ese mundo social. ¿Sí? Ahora, así como está esta gran teoría de Fluxling que nos dice que hay niveles, formas de expresión, y todo esto que estuvimos viendo antes, ¿no? Probablemente, si hacemos una revisión en psicología de qué son las emociones, la segunda gran teoría que vamos a encontrar es la teoría de James Lange. ¿Por qué se llama así? Porque es una teoría que inventaron dos personas al mismo tiempo, en dos lugares distintos del mundo, y que después dijeron, oh, es lo mismo. Y se llamó teoría de James Lange. De ahí viene el nombre. ¿Sí? ¿Quién es James? A James ustedes lo leyeron, es William James. Y la teoría de James Lange es muy interesante, porque es una teoría de algo que James nunca dijo. Porque James tiene otra teoría de la emoción. Es una como interpretación errónea de un texto de James. Que Lange dijo, yo dije lo mismo, y la patentó. ¿No? Fue como, no entendiste el texto, que otra cosa, pero no importa. Quedó esta teoría. ¿Qué es lo que va a decir la teoría de James Lange? Dice algo que es bien interesante. Hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos pensando es que la emoción viene de adentro, como yo tengo una emoción y la expreso en lo social, ¿no es cierto? Como tengo pena y lo pongo fuera, lloro o no lloro, o me contengo porque estoy en la universidad y llorar en la universidad es raro, lo que sea, whatever, ¿no? La teoría de James Lange va a plantear como un mecanismo distinto para el funcionamiento de la emoción. ¿Qué va a decir? Dice, los estímulos ambientales generan cambios fisiológicos que interpretamos como emociones. ¿Qué está diciendo esta teoría? Está diciendo lo siguiente. No, ahora lo mismo. Ahora ¿cómo? ¿Cuál es la cara de susto? Ya no sé dibujar cara de susto, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Hoy vamos a ver el tema de los. Normalmente decíamos, la emoción viene de adentro, la proceso, alguien murió, es mi familia, sale al mundo y yo lloro. Lágrimas tristeza. Es pobrecito. Es pobrecito, ¿no? ¿Qué va a decir la teoría de James Lange? Que el proceso es al revés. La emoción no es interna y aparece afuera. Dice que el ambiente genera la emoción. Lo que yo hago es que yo experimento un cambio fisiológico que yo interpreto como la emoción. Y ahí la emoción existe. No es que la emoción sea autoproducida y salga afuera. Por ejemplo, dice, yo no lloro porque tengo pena. Yo empiezo a llorar y yo interpreto que estoy llorando como pena, por ejemplo. Y ahí siento la emoción. Gira el papel de los elementos. Por ejemplo, el ejemplo típico es del oso, pero eso de ahí no soy. No es asar oso. El oso. Yo voy y me encuentro con un oso. ¿Qué va a decir? Lo que diría James Lange dice, yo veo el oso y tiemblo. Y como tiemblo, o como se me acelera el pulso, como se me aprieta la guata, como me pongo como lívido, ¿no? Yo digo, concha, tengo miedo. Y corro. Pero primero está el cambio fisiológico, luego la emoción. Normalmente pensamos que es al revés, que está la emoción y la emoción produce cambios fisiológicos. Tengo pena. Como tengo pena, lloro y salen estas cosas. Ellos van a decir, no. Como la percepción del mundo va a generar en mí un cambio. Y ese cambio, yo de una manera automática lo interpreto de una cierta manera.
vi a alguien muerto. Y como vi algo, sentí algo, hubo un cambio fisiológico en mí. Como yo entré a una pieza y vi todos callados y fue como, oh, pasó algo. Tan triste, oh, también tengo pena. ¿No? La emoción se agarra desde afuera por la interpretación fisiológica de ciertos cambios. ¿Sí? ¿Por qué esto es interesante? Porque estamos tan habituados a pensar lo otro que esto, uno lo escucha y dice, oye, pero qué raro. Bueno, es lo que hacen los actores. Los actores hacen esto, usan esto como un método. Voy a llorar. Estoy llorando y a veces, vamos, actuar. ¿No? ¿Qué hacen? Genera la emoción. ¿No? No tienen que estar tristes para llorar. Hacen el cambio, hacen el gesto, hacen el sonido y lloran. ¿No? Y James y Lance se percatan de eso y plantean esa idea. Dicen, la emoción no siempre viene desde dentro, no siempre es un proceso que se te impone. Cuando yo percibo ciertos cambios fisiológicos, la emoción va a venir después, ¿no? La emoción es el resultado del cambio fisiológico y no al revés. Entonces, si yo me pongo a respirar rápido, me voy a angustiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí vienen muchas técnicas como de respiración y todo. No, deja de hiperventilarte, que te vaya a angustiar. ¿Por qué? Porque no es que estés angustiado y te hiperventilaste, es que como estés respirando rápido, te vas a angustiar. Se deja de respirar rápido, deja de producir el cambio fisiológico y la emoción se corta, ¿no? No sé si han hecho esto. Cuando ustedes lloran, por ejemplo, si ustedes miran hacia arriba, se deja de llorar. ¿Han cachado eso? En tu caso. Porque hay un cambio fisiológico que corta el llanto. Tiene que ver con cómo se secreta no sé qué cuestión, la glándula, no sé qué cosa. Si tú estás llorando así, ¡oh! Y te ponías así, después de un tiempo muy corto dejáis de llorar. Porque no pueden seguir saliendo lágrimas después de un rato, por la posición. Y se acaba la pena. Diga. Más fuerte, que no escucho, Gael. El de hoy me explicaron la diferencia entre emoción y sentimiento y también que me hicieron como un pequeño experimento donde les ponían la situación de que a un ratón, a una persona, en mi caso fue un ratón, le ponían adrenalina. No decía dónde, idealmente hubiese dicho dónde, pero adrenalina no, era... ¿cómo se llama? Creo que era pero bueno, básicamente activaba el sistema simpático. Perfecto. Del ratón. Y eso hacía que el ratón sintiera miedo. Pero no porque hubiera algo que el ratón le genera miedo, sino porque el sistema mismo del cuerpo del ratón se activó. Con los mismos síntomas que tenía que generar cuando el ratón tiene miedo. Sí. Ya, esa idea va en esta línea. Porque viene de la fisiología en el fondo. Como que al final hay algo y como de alguna forma va contra eso. Va contra esta idea como de la emoción como una cosa media inmanente y abstracta. O sea, no, la emoción es sobre todo fisiológica. Por eso hacía la diferencia entre emoción y sentimiento. Decía que la emoción es algo que pasa de forma rápida por el cerebro sin un análisis completo del cerebro. En cambio, el sentimiento es una emoción, pero que pasa por el análisis del cerebro y se reinterpreta en el cerebro y después sale. No, desconocía esa lectura más de la neurociencia como... O sea, hay muchas. De hecho, hay otra palabra que nosotros no hemos introducido, que no vamos a introducir, que es afecto, que es otra cosa, pero que ahí vamos a otra parte, que es como toda una línea de trabajo actual de sociología, la teoría de los afectos, que es maravillosa, es hermosa, pero no vamos para allá. Pero cuando yo hablo de emoción, piénselo un poquito como... va entre medio, ¿sí? Pero sí, sería como el sentimiento y emoción, sería esa diferencia, en el fondo. ¿Ya? Pero es esta cosa más fisiológica, ¿no? Ya. Entonces, esa es la teoría que normalmente nosotros llamamos la teoría de James Lange, ¿no? Que es un poco esta versión más fisiológica, esta versión más como desromantizada de la emoción, tener la emoción de lo romántico, ¿sí? Ahora, a esta teoría se le han criticado muchas cosas, como sale acá, ¿no? Principalmente desde la fisiología y también porque después, digamos, otra serie de investigaciones han tratado de poner a prueba si efectivamente
todo cambio fisiológico genera alguna sensación emocional. Efectivamente, no todo cambio fisiológico es experimentado con un correlato emocional posterior. Y tampoco, como les decía, tampoco es lo que plantea James propiamente tal, ¿no? Y va a haber una tercera teoría, que nosotros no le vamos a poner mucho énfasis hoy, que es la teoría de Cannon-Barr, ¿no? ¿Qué plantea la teoría de Cannon-Barr? Principalmente va a tomar esta idea de que los cambios corporales, como la modificación corporal que la emoción trae, va a ser relativamente o particularmente simultáneo a la experiencia de la emoción, ¿no? Que esto es una especie de fenómeno de coafectación o cocausación entre cambio fisiológico y emoción, ¿sí? Ahora, en general las teorías cognitivas, que es lo que me interesa que ustedes vayan logrando como ir como agrupando en formatos de teorías en el fondo, en general las teorías cognitivas van a partir de la idea o van a centrarse en esta idea de que lo fundamental para pensar la experiencia emocional va a ser, y esto es muy en la línea de lo que hemos venido hablando, ¿no? La percepción o la forma en que yo interpreto lo que yo encuentro en el mundo, ¿no? O sea, ¿de qué va a depender el cambio emocional? De la forma que yo interpreto aquello que estoy percibiendo interno o externamente y la deducción de sentido que eso genera, ¿no? Lo que es bastante evidente y obvio, ¿no? O sea, de esto lo hemos venido hablando. Yo puedo percibir un oso y si mis esquemas perceptuales previos me llevaron a ver, ¿cómo se llama esta serie de osos? ¿Qué pagan? Escandaloso, toda la vida. Nunca he visto un oso real. Le digo, ¡oh! Un osito y lo quiero abrazar, no va a sentir miedo. Que es distinto a la experiencia si yo crecí en Siberia y mi padre fue devorado por un oso polar. ¿Sabes? No, un oso, corran. No, es distinto. Entonces, lo que está diciendo la teoría cognitiva es que dependiendo de los esquemas perceptuales que tengamos y las experiencias previas que tengamos con respecto a esto, nuestra experiencia emocional va a variar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno va operacionalizando como psicólogo? La posibilidad de repercibir o percibir cambiando el esquema o modificando las cadenas de, digamos, procesamiento de ese dato para generar una forma receptora. ¿Sí? El gran ejemplo de esto, y ustedes lo van a encontrar en los textos, es la teoría de los dos factores de Barnes, ¿no? El gran ejemplo cognitivo de la teoría cognitiva. Ya. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ya, tenemos un segundo que tengo una paciente que me ha mandado entre 4, 5, 7 audios. Probablemente pasó algo malo. Hagamos el break. 10 minutos. A la vuelta firmamos lista y seguimos.